Buenas tardes. En esta oportunidad voy a exponer acerca de mi trabajo de investigación del curso de dibujo avanzado en ingeniería, en la cual mi investigación lleva por título Modelado y representación gráfica de cuencas hidrográficas para la gestión sostenible en el Perú. En resumen, de todo el trabajo, el modelado y la representación gráfica de cuencas hidrográficas son herramientas fundamentales en la ingeniería moderna. Permiten analizar el territorio y el comportamiento del recurso hídrico. En el Perú es clave por la diversidad geográfica y climática. Hablaremos sobre el modelamiento, ¿no? El modelamiento para una gran gestión del recurso hídrico, ¿no? En el Perú. Hablaremos de, eh, del modelamiento, de las cuencas hidrográficas, de qué se necesita o qué se usa para el modelamiento, ¿no? Para una gestión sostenible en el Perú. En introducción, bueno, las cuencas hidrográficas integran procesos físicos, hidrológicos y sociales. En el ámbito físico son las aguas, la fuerza, el caudal de los ríos, ¿no? Que se encuentran en estas cuencas. Hidrológicos hablamos de ríos y toda la conexión de los ríos, efectos de precipitaciones como las lluvias. Y en los sociales, hablando de los proyectos, ¿no? Y cómo las cuencas aportan o sirven de mucho para la sociedad y para el desarrollo social. Son la base para la gestión del agua y la agricultura y ecosistemas. Exactamente, en las cuencas son la base para la agricultura, ¿no? Sin las cuencas no habrían aguas o no habría conducción de aguas, entonces el agricultor no tendría alimentar a sus plantas con agua, ¿no? Entonces es base para la gestión de la agricultura. Y el dibujo avanzado permite comprender su comportamiento integral, obviamente, con los modelamientos, con el dibujo a computadora y con diversos dibujos, ¿no? Como sea en el caso de perfiles longitudinales o curvas de nivel o delimitación del terreno. El objetivo general, analizar la importancia del modelado de la representación gráfica de cuencas hidrográficas en la gestión sostenible del recurso hídrico en el Perú. Nuestros objetivos específicos, identificar elementos gráficos del modelado de cuencas, analizar planos, perfiles y curvas de nivel, evaluar modelos 3D, relacionar dibujo avanzado y prevención de riesgos, ¿no? Bueno, el marco teórico desarrolla los conceptos fundamentales que sustentan el estudio del modelado y la representación gráfica de cuencas hidrográficas. Acá vamos a explicar qué es una cuenca, qué es un modelamiento, cómo basa, ¿no? El dibujo de ingeniería en el modelamiento de los recursos hídricos o en el modelamiento de cuencas, ¿no? Y también representación de curvas de nivel, perfiles y todo lo demás. También integra criterios hidrológicos, topográficos, ambientales, como ya lo mencioné, y de dibujo avanzado en ingeniería, ¿no? Cuenca hidrográfica. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? No es una unidad natural de territorio delimitada por divisorias de agua. En otras palabras, son relieves que se forman a partir de una conducción de agua, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nuestra región tenemos el río Santa, que es una cuenca, la cuenca del Santa, ¿no? Que es la más extensa de nuestra región, que obviamente abarca diversas divisorias de agua, pues, ¿no? Que son arreicas que llegan al río Santa, ¿no? También canaliza la escorrentía hacia un punto común, o sea, la escorrentía, la corriente del río o el movimiento del río no llega directamente al Océano Pacífico. Integra factores físicos, biológicos y sociales y es la base para la planificación y gestión del recurso hídrico. Cuando hablamos planificación y gestión del recurso hídrico, nos referimos a que nos va a servir para una base de proyecto, un proyecto de irrigación, un proyecto de canal o un proyecto de riego, ¿no? Que va a ser la base fundamental. Sin agua no tenemos los proyectos de irrigación, sin agua no, pues, no tenemos eh, proyectos de riego y sin agua no hay vida, pues no hay alimentos, porque la agricultura requiere de ello, ¿no? Del recurso hídrico, que es muy importante. Componentes de la cuenca.
componentes físicos. En componentes físicos, ¿qué tenemos? Tenemos el relieve, que es la forma, ¿no? El suelo, el tipo de suelo, geología, ¿no? La forma de la cuenca y el clima, pues, ¿no? Puede ser un clima andino, un clima frío, seco, o, o puede ser un clima cálido, fresco, en, en zonas más bajas, ¿no? Que la Puna o que otra zona. Componentes hidrológicos, precipitación, escorrentía, infiltración. Filtración también se podría decir que es uno por las lagunas, que a causa del gran volumen que abarcan las lagunas de agua, es, producen procesos de filtración, pues, ¿no? Por el cual el agua llega igual a una cuenca o un río de cuenca, ¿no? La precipitación, hablamos de las lluvias, escorrentía, hablamos de ríos, y la infiltración, pues ya lo he mencionado. Perdón, en componentes biológicos, vegetación y ecosistema, ¿no? Obviamente en una cuenca vamos a encontrar agricultura. En toda la cuenca se va a encontrar agricultura, vegetación, ecosistemas. No solamente agricultura, ¿no? Ecosistemas, árboles, bosques, entre otras cosas. Componentes sociales, uso del suelo y actividades humanas. Acá nos referimos ya a la agricultura, pues, ¿no? La cuenca también abarca grandes espacios agrícolas. Entonces, en una cuenca también se puede desarrollar la agricultura, ¿no? Y además es de un gran desarrollo. ¿Por qué? Porque lleva agua consigo, ¿no? Entonces, el agua es recurso importante para la agricultura. Entonces, en una cuenca siempre va a haber el uso del suelo, ¿no? Que es para la agricultura. Importancia de la cuenca en el Perú. La complejidad geográfica del Perú genera cuencas diversas, ¿no? Porque el Perú es rico en recurso hídrico, no solo lo encontramos en estado sólido y en estado líquido, pues, ¿no? En estado sólido son los nevados, en estado líquido lagunas, ríos, filtraciones, entre otras, ¿no? La costa presenta escasez hídrica. Precisamente la importancia de una cuenca en las costas es muy importante, porque bueno, en la costa ya por ser de altitud baja ya encontramos el final de la cuenca, pues, ¿no? Y es el final donde un río ya termina también, ¿no? El río de la cuenca termina ya su camino o su ruta, se podría decir, y se va al mar, pues, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en la costa, como presenta escasez hídrica, ya viene la demanda de proyectos de irrigación, de canales de río, aprovechando el recurso hídrico que llega, ¿no? Antes de llegar al mar. La sierra presenta fuertes pendientes y erosión. Acá ya nos referimos a lo que es este relieve, nos referimos a lo que es ya dibujo de perfiles, y ahí es donde delimitamos las pendientes, pues, ¿no? Y obviamente la sierra va a presentar más pendiente por el relieve que presenta, pues, ¿no? Montañas, cerros, cimas y erosión, ¿por qué? Por las precipitaciones, la lluvia, el viento, eso hace que, ¿no?, la cuenca lleve su propia forma. La selva regula grandes volúmenes de agua. El dibujo avanzado permite analizar estas diferencias. ¿Por qué? Porque con el dibujo avanzado, con el uso de software, nosotros vamos a usar los softwares uno puede ser para delimitar cuencas, otro puede ser para ver la geografía o ver el tipo de relieve que tiene la cuenca, pues, ¿no? Y esto nos servirá de mucho a nosotros para determinar y poder darle una buena explotación o darle un buen uso al recurso hídrico, ¿no? Clasificación hidrográfica, según drenaje tenemos exorreicas, ¿no? Las exorreicas son ríos o cuencas que terminan en el mar. Las endorreicas son las que se depositan en otros ríos, y las arreicas son las que son internas, pues no son ríos que llegan, terminan en un río. Perdón, las endorreicas son las que terminan en lagunas y las arreicas son las que terminan en otros ríos, ¿no? En las arreicas acá en la región podemos tener como ejemplo el río Quilcay, que es un río que viene de una cuenca y termina en el río Santa, ¿no? Es arreico, no termina en el océano y no termina mucho menos en una laguna. Y según tamaño también tenemos microcuencas, subcuencas y cuencas principales. Una cuenca principal en nuestra región, el río Santa, que es el más principal, ¿no? El principal de nuestra región. Según región, costa, sierra y selva, y esta clasificación define el detalle gráfico requerido. Gestión sostenible de cuencas, busca el uso racional y equitativo del agua, ¿no? Busca no desperdiciar el agua, porque el agua, como ya lo mencioné, es un recurso hídrico, ¿no? Que es muy importante
uno para la agricultura. Y como ya lo mencioné, se busca siempre el buen uso y la buena gestión del agua, porque el agua es muy importante para la vida y para la sustentación de vida, ¿no? Integra conservación ambiental y desarrollo económico. Conservación ambiental, uno, el agua, ¿no? El agua, no, no debemos de malgastarla, mucho menos contaminarla, ¿no? Hay muchos que los desagües o los petares esta dirección, no van hacia el río, entonces contaminan el río. Desarrollo económico, eh, sirve de mucho el agua, ¿no? Para el desarrollo económico, ya lo mencioné, para la agricultura más que todo. En la agricultura busca desarrollar la agricultura, ¿no? Porque el recurso hídrico es muy importante para la agricultura. Requiere información técnica confiable. El dibujo avanzado apoya la planificación sostenible. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a ir según dibujando los relieves, dibujando las curvas de nivel, dándole forma a la cuenca, vamos a ir desarrollando. No, el dibujo avanzado está presente en todo. Si nosotros queremos hacer un proyecto de, por ejemplo, irrigaciones o queremos hacer un proyecto de riego, el dibujo siempre va a estar presente, ¿no? ¿Para qué? Para tener una buena conservación económica y una buena conservación ambiental también. Relevito. Bueno, la escorrentía o, bueno, la velocidad del agua, ¿no? Se podría decir, depende de la pendiente, ¿no? Si es una pendiente alta, la velocidad del agua o del río va a ser altísima, ¿no? Entonces, por eso se refiere que la pendiente controla la velocidad de escorrentía. La altitud influye en la precipitación. Las precipitaciones, ¿no? Mayormente las lluvias. Si estamos en una zona andina, obviamente las lluvias van a estar continuas. Depende de la estación, ¿no? En que nos encontremos. La forma del valle condiciona inundaciones. Y la topografía es base para el análisis ingenieril. Como en toda ingeniería, ¿no? La topografía es base porque la topografía nos va a delimitar el terreno, nos va a delimitar la cuenca, nos va a sacar las cotas, nos va a dar a detalle el terreno para nosotros poder tener una gestión sostenible del recurso hídrico. Sin la topografía, la ingeniería no puede hacer nada, porque la topografía es el primer paso y es la base fundamental para iniciar cualquier trabajo, cualquier gestión, cualquier proyecto. Las curvas de nivel. ¿Para qué usamos nosotros las curvas de nivel? Obviamente para nosotros poder ver la forma y el detalle de la cuenca, porque la cuenca tiene cotas elevadas, son montañas, entonces esas montañas representan líneas de igual elevación, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, al momento del dibujo en AutoCAD o en el Civil, cuando nosotros, por ejemplo, queremos detallar un terreno, siempre va a haber curvas de nivel, sea una escala milimetrada, un intervalo milimetrado o un intervalo de centímetros, siempre va a haber curvas de nivel, porque nuestra Tierra geográficamente no es plana. Entonces siempre vamos a encontrar curvas de nivel. Y nos dice que representan líneas de igual elevación, permiten interpretar pendientes y divisoras. Exacto, en el dibujo nosotros antes para trazar un alineamiento y sacar un perfil necesitamos necesariamente las curvas de nivel. Uno, para poder sacar las pendientes. ¿Por qué? Porque las curvas de nivel son cotas, son elevaciones, entonces eso nos va a permitir calcular la pendiente, ¿no? Y nos dice, son esenciales para delimitar las cuencas. Exacto, son esenciales porque ahí vamos a ver la forma de la cuenca, vamos a ver la forma del relieve de la cuenca y las curvas de nivel nos sirven de mucho apoyo. Y obviamente esto va abarcado en la base, ¿no? Que es la topografía. Base para perfiles y modelos digitales de terreno. Ya lo dije, es la base para los perfiles. Sin altura, sin cotas no hay perfil y sin curvas de nivel tampoco, ¿no? Análisis con curvas de nivel. ¿No? Nos dice, curvas juntas indican pendientes fuertes. Como se puede observar ahí en la imagen de fondo, vemos, ¿no? Un dibujo de AutoCAD Civil donde representa, ¿no? Curvas de nivel. Si nosotros vemos las curvas de nivel, como ya lo dice, las vemos juntas, eso significa que tienen pendientes fuertes. Las elevaciones son continuas y se eleva, pues, ¿no? Entonces se podría decir que es una montaña, es un cerrito o algo. Curvas separadas indican pendientes suaves. Como lo dije hace un momento, en todo terreno vamos a encontrar curvas de nivel, sea un intervalo milimetrado, sea de centímetros, vamos a encontrar curvas de nivel porque nuestro suelo porque nuestra Tierra no es plana, ¿no? Entonces nosotros vamos a encontrar curvas de nivel. Pero si las encontramos separadas, eso significa que nuestro suelo no es bueno, no se podría decir llano, pues no, porque no existe un suelo llano,
pero siempre vamos a encontrar curvas de nivel. A distancia las vamos a encontrar. ¿Y qué significa? Que el suelo no es elevado, sus cotas no son muy elevadas, entonces se podría decir que es un suelo casi llano o casi plano, ¿no? Forman Vs en valles fluviales. Bueno, las curvas de nivel forman Vs, sí, ¿no? Se enriedan y forman Vs, y ahí se delimita la cuenca, y es donde nosotros rápidamente vamos a encontrar la cuenca. Permiten identificar la dirección del flujo. Claro, cuando nosotros encontramos la forma de V que forman las curvas de nivel, entonces nosotros vamos a identificar el flujo o el río, por dónde pasa esa fuente líquida, ¿no? Perfiles longitudinales, ¿no? Los perfiles longitudinales mayormente lo obtenemos en el software. ¿Qué nos dicen, no? Representan variación altimétrica del río. Permiten analizar gradiente hidráulico. Gradiente es lo mismo que la pendiente, ¿no? Solo que varía en el nombre nomás, si no me equivoco. Identifican zonas críticas como alta pendiente, ¿no? Nosotros no podemos transitar en una pendiente 45 grados, ¿no? Porque es una pendiente súper empinada. Entonces, ¿qué significa? Que el agua tal vez forma una catarata o una cascada, ¿no? Entonces nos va a ayudar a identificar las zonas críticas de la cuenca o por donde se fluye el recurso hídrico. Son esenciales para diseños de obras hidráulicas, pero por supuesto, ¿no? Nosotros vamos a, por ejemplo, queremos hacer una presa. El perfil nos va a ayudar para nosotros poder encontrar la altitud más alta y la altitud más baja para poder construir esa presa y para que no forme mucho caudal, porque si no tendríamos un derrumbe, ¿no? Secciones transversales. Las secciones transversales son cortes perpendiculares al cauce o al perfil, ¿no? Mayormente. Nosotros cuando dibujamos en el AutoCAD Civil, uno sacamos un alineamiento, luego sacamos un perfil. De ahí recién vienen los ejes, los secciones transversales, ¿no? Que obviamente se trazan también en el alineamiento, pero de un cierto, de cierta medida, pues no son varios cortes, se podría decir. Analizan formas del valle, ¿no? Nos van a dar esos cortes perpendiculares que ya lo dije, nos van a formar y nos van a dar la forma del valle a cada tramo, ¿no? Se podría decir a un tramo de 10 metros o 5 metros nos van a dar la forma del valle. Evalúa la capacidad hidráulica. Cuando nosotros sacamos secciones transversales en un software, el software nos da cuotas, ¿no? En esa región nos da cuotas y nos da una mejor visualización del valle. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahí podemos medir la capacidad hidráulica, ¿no? Por ejemplo, lo analizamos, ¿no? En un día tiene una cota de, por ejemplo, o una elevación, el agua, ¿no? Una elevación hablando del metro cero, tiene una elevación de 3 metros, ¿no? Y empezaron las lluvias ahora, ¿no? Que es temporada de lluvias, entonces el agua va a aumentar. Entonces nosotros vamos a tener el control de la capacidad hidráulica mediante las secciones transversales, porque vamos a ir dibujando y vamos a ir sacando las secciones, ¿no? Cuánto aumenta el río, cuánto ha disminuido. Y también son fundamentales para la prevención de inundaciones. Como lo dije, vamos a tener control del recurso hídrico, ¿no? El volumen del río. Modelos digitales de terreno, MDT, representan la superficie de terreno en 3D, ¿no? Nos generan a partir de datos altimétricos, permiten análisis de pendientes y escorrentías y son bases de simulaciones hidrológicas. Es muy importante este tema. Bueno, y el dibujo avanzado de ingeniería en que nos aporta la investigación es básicamente, ¿no? Ya vine hablando que si hablamos de secciones, si hablamos de perfiles, nosotros en un software, ¿no? En este caso el AutoCAD Civil, nos va a servir de mucho en el dibujo avanzado de ingeniería para tener control, para poder desarrollar la gestión sostenible de la cuenca, ¿no? Y tener una mejor explotación o un mejor uso, ¿no? Del recurso hídrico, que es lo más importante. Integrar la representación 2D y 3D facilita toma de decisiones, permite analizar y diseñar soluciones, ¿no? Es clave la gestión de cuencas hidrográficas. Bueno, como conclusión, el dibujo avanzado es clave para la gestión de cuencas, ya lo mencioné, es súper importantísimo, uno para tener control del recurso hídrico, otro para estar al pendiente, ¿no? Para evitar inundaciones o consecuencias fatales, ¿no? Para estar al pendiente del relieve, tal vez una deformación geográfica de la cuenca o una falla geológica, entonces nosotros vamos a estar pendientes, ¿no? Controlándolo eso con el dibujo avanzado en ingeniería. Mejor el análisis de planificación y sostenibilidad. Y bueno, como recomendaciones sería fortalecer en la capacitación de dibujo avanzado, ¿no? Sería lo mejor para evitar por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la zona costa, ¿no? Y hablamos de la zona sierra. En la zona sierra mayormente los huaicos no nos afectan, pues, ¿no? Porque nosotros mayormente
somos los que es la zona donde más se presentan las precipitaciones. Pero todo ese río va a llevar grandes volúmenes de agua gracias a las precipitaciones, gracias a las fuerzas de lluvias. Entonces llega una gran masa de agua a la costa, pues, ¿no? Que es la zona más baja. Entonces esto puede afectar uno, puede haber un huaico o puede haber inundaciones, ¿no? Eh, y por eso sería fortalecer la capacitación, ¿no? Y integrar modelos de gestión, modelos gráficos en gestión hídrica. Bueno, sería todo. Muchísimas gracias.